Buenos días con todos, bienvenidos al Fediverso. Mi nombre es Santiago, yo voy a moderar esta charla. Comenzaremos a hablar sobre lo que es el Fediverso, qué es el Fediverso, qué significa estar federado, historia de los diferentes protocolos que se han utilizado en el Fediverso hasta llegar a ActivityPub, la gran diferencia entre la centralización que vivimos hoy en día con las redes sociales y todo el espectro del Fediverso, redes sociales, herramientas, alternativas a las herramientas privativas, entre otros. Muestra sobre Matrix, un protocolo de descentralizado que se puede utilizar en el día a día. Demos con diferentes herramientas como PeerTube, Mastodon, PixelFeed, entre otras. También hablaremos un poquito sobre Rafael, quién es. Podemos decir que es un apasionado del chino, del Linux, el software libre y la seguridad, la ciberseguridad. Por ello le encanta poder difundir el conocimiento libre y las diferentes alternativas que existen hoy en día en dichos campos desde pequeño. Por otro lado, también es miembro de la asociación LibreLab UCM y ha participado como ponente en eventos como DevConf 2020, World Party 2020 y Cyberwall Academy. Para comenzar, con Rafael, por favor. Sí, ¿se me escucha? Y voy a activar la cámara también, ¿vale? En principio se está... Vale, genial. Muchísimas gracias por dejarme dar la charla y cuando me digáis, pues empiezo. Perfecto. Adelante. Genial, muchísimas gracias. Como ya os han comentado, yo soy Rafael Mateus, soy miembro de una asociación de estudiantes que se encarga también de promover el software libre y la ciberseguridad, que es LibreLab UCM, y por otro lado también trabajo como pentester en Hack by Security. Estoy muy agradecido por dejarme dar esta charla porque creo que el Fediverso es algo que muchas veces se habla, pero no se sabe realmente qué es decir, se va comentando o se escucha simplemente la palabra. Es como, sí, yo sé que existe o sí, yo me instalo Nextcloud, pero no sé qué más tiene. O directamente yo veo Mastodon, sé que está Mastodon para publicar tuts, pero tampoco sé si eso lo puedo conectar con algo más o si eso simplemente funciona por el mismo o cómo funciona realmente. Porque muchas veces pues estás en redes sociales o en otros lugares y lo que ves son links. Dices, mira, Mastodon.social, Mastodon.tech y muchísimas otras redes federadas, pero sin saber realmente qué es. Es decir, simplemente sabes que está ahí y bueno, funciona bien. No hay nada extraño. Así que hoy lo que os voy a contar va a ser un poco cómo funcionan todas estas herramientas al final. Un poco cómo funcionan básicamente. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. La historia del Fediverso. Antes de comentar un poco la historia del Fediverso, os voy a contar de una manera muy simplificada qué es el Fediverso. El Fediverso lo que es una colección de protocolos, servidores y usuarios. Es decir, es como una colección, imaginad, una caja llena de redes sociales que se comunican entre sí. Básicamente, eso es el Fediverso. Y unas redes sociales con otras, al final se acaban comunicando. En un ejemplo así muy sencillo, imagínate que YouTube, por ejemplo, se pudiese comunicar con Facebook, por ejemplo. Pues sería un poco eso. Al final se mandarían mensajes de una a la otra y no necesitarías estar utilizando todas las redes sociales a la vez o podrías comentar desde una a otra. Esto, por ejemplo, pues pasa en el email. Es decir, tú tienes una cuenta de Gmail, tienes una cuenta de Yahoo o tienes una cuenta de ProtonMail y entre ellas se pueden comunicar. Tú puedes mandar un email a una persona que tenga una cuenta de correo en otro servidor y no hay ningún tipo de problema. Así que, bueno, vamos a comenzar un poco con la historia. ¿Cuándo surgió esto a lo que se denomina el Fediverso y esto a lo que denominamos los protocolos? Surgió en 2008. En 2008 se creó una red que era idéntica. Es decir, era una red social muy similar a lo que conocemos como Twitter, por ejemplo. De esa red social se creó, digamos, un protocolo. Este protocolo era OS Status. Con este protocolo tú podías tener tu propio servidor y podías comunicar con otros servidores. Es decir, si yo creo, por ejemplo, un servidor, y mi amigo Juan crea otro servidor con ese mismo protocolo, yo puedo comunicarme con Juan. No tengo que estar
manejando diferentes cosas ni manejando diferentes redes sociales, simplemente se pueden comunicar unos con otros. Es decir, tú puedes tener tu propio servidor, como si tuvieras tu propio Twitter, lo mismo, y cualquiera podría tener su propio servidor. Y cada uno se podían comunicar unos con otros mediante el email. Después de ese protocolo, se lanzó otro protocolo y hubo cierta división. Es decir, Pon.io ya no era se lanzó la web de Pon.io y era como Genio Social, algunos de vosotros seguramente lo conocéis, era Genio Social básicamente, y ya no era compatible con este protocolo anterior. Por lo tanto, ahí se creó un poco la división, porque claro, había gente que tenía sus servidores de idéntica y redes sociales que utilizaban ese protocolo de OS Status, y después, por otro lado, teníamos a la gente que utilizaba ese el nuevo protocolo o el nuevo protocolo. Por lo tanto, ya no podía hablar una persona de un protocolo con la gente de otro. Ya tenían que usar o uno u otro. Y durante mucho tiempo se estuvo utilizando Genio Social, y hoy en día Genio Social sigue existiendo en algunas instancias, pero lo que todo el día hoy casi conocemos prácticamente es lo que es Mastodon, que utiliza otro protocolo que sustituyó a Genio Social, que es ActivityPub. Durante mucho tiempo el tema de Mastodon llegó a utilizar también Genio Social, pero hoy en día lo que utilizan la mayoría de redes federadas sobre todo es ActivityPub, que de hecho se ha considerado un estándar, y la mayoría de las plataformas han dicho, bueno, este es el estándar, vamos a adaptarnos todos a ActivityPub y así nos podemos comunicar todos sin ningún tipo de problema. Y bueno, después de toda esta un poco chapa sobre qué es la historia del Fediverso, más o menos, vamos a ver un poco qué beneficios tiene realmente ese Fediverso, porque claro, es muy bonito decir la historia, pero ¿de qué me sirve a mí? Lo primero que voy a comentar va a ser un poco los problemas que existen con las redes sociales actuales. Es decir, son cosas que no te das cuenta, pero que están ahí. Es decir, hoy en día, tú metes una red social y ves tu timeline o tu feed. Pero claro, ¿quién controla, digamos, lo que estás viendo en ese feed? Porque seguramente te habrás dado cuenta que muchas veces paseando por redes sociales ves una publicación de hace 3 horas y la siguiente ya es de hace muchas horas, o directamente ves anuncios con tus búsquedas que has estado buscando en tu buscador tranquilamente. Es decir, hay algoritmos que se dedican a controlar lo que tú ves primero. Y esos algoritmos, ¿en qué te afectan a ti? Porque, claro, puedes decir, bueno, el algoritmo funciona bien, me enseña lo que yo quiero. Pero ese algoritmo, más allá de saber más o menos lo que sueles buscar, conoce cómo te encuentras, ya sea por tus tiempos que pasan en esa red social, ya sea porque qué vídeos ves más tiempo, qué vídeos ves menos tiempo, ya sea porque a una cosa le das like, ves otra, está una palabra y ya no le has dado like porque no te gusta esa palabra. ¿Y eso en qué te puede afectar? Te puede afectar muchas veces en tu estado emocional, porque ese algoritmo, si te empieza a mostrar cosas tristes que tú pues, no te gusta ver o sabe que te va a poner triste por lo que hablas y por lo que comentas, por lo que le das like, si te muestra cosas tristes, sabe perfectamente que tu estado emocional va a pasar de estar una persona súper feliz de la vida a estar una persona súper triste. Y lo mismo a la inversa. Es decir, si tú estás triste y el algoritmo decide que te va a poner feliz, pues te empieza a mostrar cosas felices y al final tú dices, bueno, ya me ha puesto feliz. Pero eso al final te está controlando el algoritmo. Y a efectos de estado emocional, pues sí, afecta. Pero va más allá de eso. A efectos de estado emocional puede afectar a tus ideales políticos, puede afectar a muchísimos aspectos de tu día a día que normalmente no te das cuenta que los está afectando. Después, más allá de eso, esto se centraliza en una empresa. Es decir, Instagram, WhatsApp, todas estas redes sociales se centralizan en una empresa, pues Facebook. Es decir, todo está centralizado dentro de una misma compañía. Esa compañía no solo tiene el poder de controlar dicho algoritmo, esa compañía tiene el poder de bloquear un perfil en una red social. Es decir, puede vetar quién entra y gente que esté dentro, si no le gusta lo que esa persona ha publicado, puede eliminar el comentario, puede eliminar su cuenta, o vamos a suponer un caso extremo, que claro, no se sabe el código, ni qué ocurre realmente, pero supongamos el caso de que el algoritmo decide, oye, yo no voy a publicar, no quiero ver posts sobre tartas. Todo lo que tenga tartas, lo ocultamos. No lo decimos
fingimos que no ha pasado nada, pero nosotros en los timelines no lo mostramos ni en los feeds. Desaparecen, las tartas desaparecen. ¿Quién ha decidido eso? Facebook. ¿Por qué ha decidido eso? Porque todo el poder lo tiene ella. Y si nosotros imaginamos ahora una empresa que se dedique a la venta de tartas, una persona vende tartas y Facebook decide no a las tartas, esa persona, ¿cómo va a llegar a ese público que tenía en Facebook si le funcionaba muy bien? Ya no va a poder. Es decir, esto pasó, por ejemplo, con el tema de Google Plus, por ejemplo, cuando lo tiraron, Google Plus dejó de existir y se acabó. No hubo más, no podía decir alguien, levantarse y decir, mira, yo voy a continuar con mi propia versión de Google Plus. No puedo. Se acabó, fue el fin. Y lo mismo pasaría hoy en día. Si Twitter, Facebook, cualquiera de estas redes decide ya no más, como hace poco en España, hace muchos años, Twenty era conocidísimo y dejó de existir como red social, lo mismo. Deciden que deja de existir y fin. Pueden bloquear todo lo que quieren y al final también tienen tus datos. Hace poco hubo un leak de Facebook enorme. Esto puede pasar en cualquier red social, el tema de los leaks, pero hubo un leak muy grande y al final pues son muchos datos que van recopilando y esos datos son de las empresas. Es decir, tus datos no son solo sus datos. Tus datos al final son datos de ellos, son datos de la otra empresa y de la otra empresa a la que también venden y de las empresas a las que tú no sabes que venden, pero que también los están vendiendo. Y al final, pues eso acaba influenciando también a la hora de navegar en diferentes páginas web, ya sea a través de cookies que recopilan por donde vas pasando, qué vas haciendo y que te van identificando. Y es un poco eso. Al final es una sola empresa la que decide qué ocurre contigo en las redes sociales de hoy en día. Y al final, pues esto con el Fediverso no pasa. ¿Por qué? El Fediverso no es controlado por una sola empresa. El Fediverso lo controlas tú, lo controla tu vecino, lo controla cualquier persona que quiera. Es decir, no hay un mando, una junta directiva que diga yo controlo lo que veis. No. El Fediverso lo controla cualquier persona. En el Fediverso tú puedes montar tu propia instancia. ¿Qué quiere decir con la palabra instancia? Una instancia es como, supongamos que está Facebook. Pues yo puedo montar mi propio Facebook o mi propio Twitter o mi propio Discord o mi propia red social privativa. No se puede con las redes sociales privativas, pero en cambio con el Fediverso, con Mastodon, con Peertube, con Writers, con todas estas, tú puedes montar tu propia versión y estas versiones se conectan unas con las otras. ¿Por qué? Porque usan un protocolo que se llama ActivityPub. Es decir, tienes una instancia de Peertube, que es como la alternativa a YouTube, que la vamos a ver más adelante. Tienes Mastodon, que es como una alternativa a Twitter, que la vamos a ver más adelante. Tienes Pixelfed, que es la alternativa a Instagram, que la vamos a ver más adelante. Pero ya no solo tienes el beneficio de tú poder tener tu propia instancia, sino que tienes ese beneficio que te aporta el Fediverso, en la cual puedes conectar cualquiera de ellas con cualquiera de ellas, porque todas usan ese protocolo que es ActivityPub. Y esto lo puse como anécdota. Por ejemplo, yo con mi cuenta de Facebook, tenía una cuenta de Facebook de hace muchos años y quería eliminarla. Digo, vamos a ver, quiero eliminar mi cuenta de Facebook. Y entré con mi email, entré con mi contraseña y me obligaban a mandar mi DNI, es decir, sí, mi DNI, mi identificación, para poder eliminar esa cuenta. Es decir, o la mandaba para que comprobasen que era yo o no podía eliminar la cuenta. Y es como, vamos a ver, es decir, yo he puesto un email, he puesto una contraseña y no me dejáis eliminar tampoco ni mi cuenta sin tener un papel mío, un papel que además, es decir, es el documento de identificación, no es que digas que es cualquier cosa, un dato más. Y claro, esto sí se lo mando yo, se lo manda otra persona, se lo manda otra persona. ¿Cuántos documentos de identidad no tendrá ahora mismo Facebook en su poder? ¿Cuántos documentos no tendrán almacenados? Y todos estos, si algún día se produce un leak o cualquier cosa, son muy grandes. Es decir, aunque no lo parezca, son muy grandes. Solo en el leak que salió hace poco de España no me acuerdo cuántos millones de personas eran. Pero imaginad que no solo se filtran esos datos, se filtran documentos o datos muy importantes de mucha relevancia. Hay que tener mucho cuidado. Y claro, al final todo esto está centralizado en ellos. ¿Cuál es el beneficio que también tiene lo que es el Fediverso? Tiene un beneficio de que tú puedes contribuir a su desarrollo. Imaginad, yo cojo un formulario de sugerencias de una red social privativa y digo, bueno, me gustaría que implementaseis este botón para hacer esta cosa. Yo, pues como usuario normal, cogería, iría a la página web, pulso sugerencias y escribo mi sugerencia.
Gracias por mandar tu sugerencia. Sí, sí, la miraremos. ¿La van a mirar? No. Puede ser que sí, puede, pero entre tantas sugerencias dudo que miren la nuestra. En cambio, en el Fediverso tú sí puedes proponer algo y que eso se lleve a cabo. Ya sea lo puedes llevar a cabo tú, lo puedes llevar a cabo alguien. Obviamente, tiene que haber alguien que esté interesado también en llevarlo a cabo, si quiere llevarlo a cabo. Pero si tú eres una persona que eres un programador y quieres implementar X cosa, tú puedes hacerlo. El código está en la nube, está en la red. Es decir, no hace falta que tenga que ser uno de esos 300 desarrolladores de esa empresa que implemente eso. Tú puedes hacerlo y puedes implementarlo y puedes, pues eso, contribuir al desarrollo y a la vida de esa red social. Vamos a pasar entonces a la siguiente. Aquí, como podéis ver, tenéis un poco un mapa del Fediverso. Es decir, estos son diferentes redes que hay ahora mismo en el Fediverso que están interconectadas. Es que al final esto es como un universo. De ahí lo del Fediverso. Hay muchísimas y casi cada una de ellas puede sustituir a cosas que utilizas hoy en día. Es decir, tienes Pixelfed, pues eso para Instagram, tienes Mastodon, que puedes utilizar Twitter, tienes muchísimas, tienes Writers, pero literalmente muchísimas cosas que al final, pues a lo mejor incluso alguna de ellas las has utilizado algún día y no sabías que era del Fediverso. Pues sí, formaba parte del Fediverso. Solo para que veáis que esto no es algo que diga, mira, acaba de empezar ayer. El Fediverso ahora mismo tiene pues alrededor de 4 millones de cuentas, usuarios activos tiene alrededor de 1 millón y servidores tiene 5.716 instancias. Y esto de 5.716 instancias son como, al final, pues imaginad, 5.716 servidores de una red social privativa, como podría ser Facebook o Twitter. Cada persona puede montar su propia instancia, que está federada y se comunica con las otras. No tiene la necesidad de depender del poder de una sola empresa que te diga sí, no, sí, no. Cada uno tiene su propia instancia con sus propias reglas. Y bueno, voy a ver un momentín para atrás para que veáis. Dentro de este mapa, vamos a suponer que yo tengo mi propia instancia de lo que es Mastodon. Yo tengo mi propio Mastodon y si yo monto mi instancia, yo puedo definir mis propias reglas. Es decir, yo puedo decidir qué contenido va a aparecer en mi instancia de Mastodon y qué contenido no quiero que aparezca en mi instancia de Mastodon. ¿Por qué? Porque soy el administrador del servidor. Pero vamos a suponer que a alguien no le gusta que yo haya bloqueado las tartas. Si a alguien no le gusta que yo haya bloqueado las tartas, tiene muchas opciones. Puede irse a otra instancia de Mastodon y va a poder seguir hablando con la gente de la instancia, o lo que puedo hacer directamente es pues continuar, por ejemplo, ahí. Al final, eres tú quien tiene el poder de la decisión final. Es decir, que no te gusta esta instancia porque bloquea tartas. Pues yo digo, mira, yo cojo y me voy a la otra instancia. Y por eso hay tantos Mastodon.social, Mastodon.tech, Mastodon, pues, el de Birlausen, por ejemplo. Hay muchas instancias de Mastodon que al final tienen, cada una pueden tener sus propias reglas, pero eres tú quien decide a cuál te vas y en cuál quieres estar. Que no te sientes cómodo en una comunidad, pues puedes irte a otra. Es decir, no tienes esa necesidad de estar ahí viendo esa comunidad que a lo mejor puede ser tóxica o esa comunidad que a lo mejor no es tan afín a tus intereses. Tú tienes el poder de decisión en ese universo. Tú eliges a qué instancia vas a querer ir. Bueno, vamos entonces aquí a irnos a Mastodon. Entonces, Mastodon al final es una red social como podría ser Twitter. Es una red social de microblogging que es descentralizada, es open source, es decir, como os he comentado antes, tú puedes contribuir en el desarrollo, en la vida activa de esa red social, y tienes múltiples instancias que cada una tiene sus propias reglas, sus propias cosas, pero que se comunican las unas con las otras. Y después, pues aparte de eso, cada instancia, como he comentado, tiene sus propias políticas de moderación, reglas y administración. Y si a ti no te gustan estas políticas, tú puedes irte a otra instancia y aún así tú puedes seguir hablando con personas de otro servidor. Eres tú quien tiene esa libertad, digamos. Por ejemplo, no me acuerdo si... creo que son, no sé si son más de en alguno de estos. Me acuerdo que había contenido pues que era para adultos y que había un servidor que no quería mostrar dicho contenido. Por lo tanto, el administrador del servidor bloqueó los contenidos que subiesen de esa instancia y ese contenido no aparece, digamos, en ese timeline. Se lo bloqueó.
que si a alguien no le gusta, pues perfectamente puede irse a otra instancia. Y aún así, si no recuerdo mal, puede suscribirse a una persona de ese servidor y seguir leyendo sus mensajes si está suscrito a esa persona. Pero dentro del timeline de lo que es Mastodon, no le aparecería. Y después también pues, hay diferentes tipos de bloqueo de instancias, que son suspendida y el tipo de silenciada, que también son tipos de políticas. Dentro de Mastodon tienes 3 opciones. Por un lado, tienes las home, que son los tweets de las personas a las que tú estás siguiendo. Es decir, yo sigo a mi vecino Juan, que está en otra instancia, y yo puedo ver sus tweets. Es decir, sería solo de las personas a las que sigues. Y por otro lado, tienes también el local. El local son solo los tweets que tú ves de tu instancia. Y tienes una tercera categoría, que es el federated. Que el federated lo que son el conjunto de tweets de diferentes instancias. El federated sería un poco más un poco genérico. Es decir, no precisamente los tweets de las personas que tú sigues, sino los tweets que van más allá de lo que sigues, más allá de tu instancia, y serían pues los de otras instancias que haya por ahí. Es decir, hay muchas instancias de Mastodon, pues podría ser, yo que sé, estoy en mastodon.social y estoy viendo los tweets de mastodon.technology o de mastodon.newscloud.org o así. Podrías ver las otras instancias. Y una de las grandes preguntas que se hace la gente, pues, ¿puede migrar una cuenta de un servidor a otro? Sí. Podemos exportar tweets, podemos exportar a personas que seguimos y podemos exportar incluso las personas bloqueadas que tenemos en una instancia a la otra. No hay ningún tipo de problema, porque como he dicho, esos son como mini servidores de cada red social. Es decir, son mini servidores. Es decir, no tienes esa necesidad de estar diciendo, bueno, vamos ahora a tener que crearnos una cuenta en un lado para acceder a otro. No. Es decir, son simplemente son simplemente instancias de cada cosita y se comunican unas con otras. Más adelante ahora veremos un poco más lo guay, porque claro, contado es como, bueno, vale, me estás contando, pero ahora visualmente creo que tendrá más sentido y veréis, digamos, lo guay que es. Tenemos Pixelfed, que es la alternativa, digamos, a Instagram. Voy a compartir, voy a compartir un momento una ventana, a ver si puedo cambiar la ventana. Vale, bueno, ¿dónde estás? Por aquí. Disculpad un momentito, estoy abriendo aquí una pestaña para poder compartiros en esta Pixelfed. Vale. Tengo por aquí. Vale. En principio, ahora deberíais estar viendo Pixelfed. El Pixelfed al final, pues, es un poco lo que veis por aquí. Es una red social que lo que te va a permitir es compartir fotografías. De hecho, el propio feed es muy similar al que podemos ver en Instagram. Si nos vamos aquí a Join, pues, hay muchas instancias, como os comentaba. Esto es como una red social. Y aquí tienes diferentes instancias. Dependiendo de lo que te guste más o lo que te guste menos, puedes elegir una u otra. También tienen la opción de elegir la persona si quiere abrir el registro para que sea abierto o el registro para que no sea abierto, es decir, que no sea público. Y también tienes, pues, aquí un poco del filtro para ver la que más te interesa. Vamos a suponer, yo, si no me equivoco, tengo cuenta en una de ellas, que voy a mirar ahora cuál es, pixelfed.com. Vale, no sé si a lo mejor ya no me está cargando, voy a intentar inserción aquí. Vale. Si no, vale, ahora inserción, si vale. Si me voy a registrar simplemente. Si me va a dejar acceder sin verificar el email, a lo mejor no. Vale,
Pero básicamente, al final, lo bueno que tienen estas redes es que yo ahora mismo me estoy registrando en Pixelfed o yo puedo estar, por ejemplo, en Mastodon. Y si yo, por ejemplo, publico un vídeo en Peertube, que voy a abriros aquí en Peertube, a ver si se carga, que estamos haciendo mantenimiento, si va a cargar, si no. Por ejemplo, Peertube. Aquí tenemos diferentes instancias de Peertube. ¿Y qué ocurriría si yo publico un vídeo en esa instancia de Peertube? En esa instancia de Peertube yo publico un vídeo y no tengo Peertube, pero quiero comentar en ese vídeo de Peertube. Lo que ocurriría sería que yo, como estoy en una instancia de Mastodon o de Pixelfed, puedo comentar dentro de esa instancia. Es decir, se me genera un link que lo que me va a permitir va a ser comentar. A ver si voy a abrir Mastodon.social. Bueno, antes que nada, os voy a mostrar. Aquí veis que os sale una arroba. Estáis viendo aquí una especie de una arroba con un share.tube. Y aquí un nogeno.tube y hay diferentes framatube. Hay muchísimas instancias. Estos son las instancias. En el Fediverso, normalmente los usuarios constan de un tipo, el nombre en sí es el usuario más la instancia. En este caso, pues esta persona está utilizando ShareTube, pero si no ve Discover, como habéis comprobado antes, hay muchísimas instancias. Está Peertube Stream, hay muchas instancias. Y al final de ellas, yo aquí estoy accediendo con una instancia al resto de mis instancias. Es decir, no necesito tener múltiples instancias para poder múltiples cuentas, disculpad, para poder acceder a estos vídeos. Yo con cualquiera de ellas puedo decir, bueno, yo accedo y no tengo ningún problema. Vamos a irnos entonces a Mastodon. A ver si esto no está en el del email. Mientras tanto, voy abriendo Mastodon. Vale. Vamos a Mastodon.social. Vale, si me carga, me va a registrar rápido. Vale. Aquí, si os fijáis, aparece lo que os he comentado antes de las diferentes reglas que tiene cada instancia. En este caso, estas son solo las reglas de esa instancia. Pone por quién está administrado y pone también una cuenta de correo electrónico y un código de conducta. Esto, pues, antes de entrar en dichas instancias, es muy recomendable verificar si realmente, pues, estás un poco... Lo que vas a publicar no va en contra de estas normativas, porque, claro, después sí que puede decir alguien, bueno, yo te voy a quitar de esa instancia porque, claro, no cumples con digamos, lo que es la normativa. Y, por otro lado, vamos aquí a nuestro Pixelfed, que en principio ya se ha desbloqueado. Si yo aquí busco, por ejemplo, vamos a cargar posts. Aquí podéis ver, pues, muchísimos posts gratuitos. Es decir, le pulso aquí y en este caso, esta persona, vamos a verificar si es de esta instancia o no. Parece ser que sí. En principio es de esta instancia y esto al final funciona pues como podría funcionar Instagram en este caso. Solo que aquí cuentas con el beneficio de que tú tienes tu propia instancia y tú controlas dichos contenidos. Es decir, no hay nadie que controle esos contenidos. Y bueno, vamos ahora que estamos aquí. Si esto se me registra. Vale, me ha registrado. Vamos a ver ahora. Para un momentín que voy a activar esto. Vale, ya está activado. Vale, ya tengo aquí mi perfil y lo que os comentaba antes. Tenemos por aquí lo que es la pestaña de Home, que en este caso pues serían los tweets de las personas, pues a lo mejor la mayoría de ellas las personas a las que sigo.
Y también podéis ver, aún así, aquí la instancia de dicha persona, la instancia, cada persona de estas es de una instancia diferente. Es decir, esta persona no está en mi Mastodon.social, esta persona está en el Grampis.online. Y cada uno de ellos pues están diferentes. No están todas en esa misma red. Dentro de local, aquí sí estarían las personas de la instancia de Mastodon.social, es decir, todo lo que se publica dentro de esa instancia, estas personas están registradas dentro de dicha instancia. En este caso ya el federado pues serían una vez más diferentes instancias con diferentes cosas y diferentes personas. Podrías ver un poco Pues de todo. yo, por ejemplo, si aquí vamos a coger A ver, vamos a ir a una instancia de estas y vamos a tirar un vídeo, por ejemplo, de Twitter.com. Vale. Vamos a, por ejemplo, a coger esto. Si yo aquí cojo el vale. Si yo cojo aquí, os veis que he buscado por el enlace de youtuber.edu, que es un vídeo que está en Facebook. Podéis ver como aquí esta persona, esto se ha generado automáticamente. Es decir, esto no es que tú digas, esta persona se le tenía que hacer una cuenta en el Mastodon de saber dónde para poder publicar su vídeo y para que yo, al buscar el enlace, pueda encontrar ese vídeo. No. Sí. Yo me voy aquí para atrás, por ejemplo, y sí, cojo este vídeo, este de aquí. Bueno, esta misma persona, pero, busco el vídeo, es aquí la página 3, y si yo aquí comento en el vídeo, por ejemplo, yo comento en este vídeo, como respuesta, en teoría este comentario debería aparecer dentro de el vídeo, es decir, está todo interconectado de forma que yo, si me cargase el vídeo, aquí aparece mi comentario. Podéis ver aquí como pone, oh cool, y esto es un comentario que yo he enviado desde mi Mastodon.social, pero esto no estaba planeado, es decir, no me he tenido que crear una cuenta en el PeerTube de TubeEdu, ni en PeerTube en genérico, ni en nada. Sí, directamente, si yo cojo, por ejemplo, este vídeo también, que es aquí uno del día del libro, pues sale aquí también. Si aquí comento que está muy bien, y yo me voy aquí, a lo mejor para un pelín en cargar, pero debería aparecer. Esto tarda a lo mejor un pelín en cargar. Pero, en principio, este comentario, como habéis visto antes, este comentario va a aparecer en algún momento dentro de este vídeo. Es decir, todos los comentarios que nosotros hagamos, no entiendo por qué esto no está apareciendo, pero todos los comentarios que nosotros hagamos están de esa forma interconectados unos con los otros. Si yo aquí me pulso, pues en este caso yo tampoco no tengo ningún vídeo subido, aparte que me he unido el 24 de abril, como habéis visto, me he creado la cuenta del Mastodon hace nada, hace unos instantes, y tenemos aquí un poco, pues eso, se conectan entre sí. No te tienes que estar haciendo una cuenta en YouTube para poder comentar en el vídeo de X persona. Simplemente busco el vídeo aquí y comenten esa persona. Es una manera muy, muy cómoda de hacerlo funcionar. Pues, por otro lado, pues también tenemos las cosas de PixelTech. PixelTech, si me equivoco, vamos a ver. ¿Sale? Podéis ver aquí lo mismo. Esta fotografía se ha publicado en PixelTech, pero no me ha hecho falta a mí ir a PixelFed para ver la foto, crearme una cuenta y encontrar esto. Simplemente he buscado el enlace en este caso, o si uso PixelFed, por ejemplo, todas estas imágenes son de una instancia de PixelFed, no están ni creadas en esta instancia de Mastodon ni en ninguna otra instancia de Mastodon. Son imágenes que están exclusivamente dentro de PixelFed. Por ejemplo, le voy a dar like. No estoy seguro si esto también está interconectado, creo que sí. Por ejemplo, vamos a comentar. Y al final pues podéis observar cómo todo lo que se va publicando, igual que las fotos de otras personas de esta persona, por ejemplo, pueden verlas aquí sin necesidad de tener múltiples cuentas. De hecho, si yo me busco
Voy a buscar. Si yo me busco... Entonces salgo aquí. Si me doy follow, si yo publico una fotografía en mi Pixelfed, lo que debería aparecer sería, pues, esa imagen. Me voy a publicar a mí mismo, que lo tengo aquí a mano. Si yo me publico a mí mismo, y yo ahora, en cuanto esto cargue, me busco dentro de el Mastodon, en teoría, mi fotografía, podéis ver cómo automáticamente se ha publicado. Y si me comento algo tranquilamente, en teoría, si yo recargo aquí mi perfil, debería salir mi comentario. Como podéis ver, sale mi comentario. Esta es mi cuenta de Mastodon. Si me pulso, voy a mi cuenta de Mastodon. Y si yo me pulso un like, por ejemplo, un like en el comentario, no estoy seguro si Mastodon le llega, pero aquí en notificación, en mi perfil, podéis ver cómo me he suscrito, es decir, desde Mastodon yo me he suscrito a mi instancia de Pixelfed desde Mastodon. Yo he podido comentar en esa imagen de Pixelfed y he podido comentar desde Mastodon también en una instancia de Peertube. Y en ningún momento me he tenido que crear realmente, obviamente al principio se me he contado para que veáis lo de Pixelfed, pero en ningún momento me ha hecho falta crearme una cuenta más allá de la cuenta de Mastodon. He podido comentar en todo sin ningún tipo de problema. Y ahora, pues eso, os lanzo esta pregunta. ¿Vosotros ahora mismo, desde Twitter, podéis comentar en un vídeo de YouTube? ¿O desde Twitter podéis comentar en una fotografía de Instagram? ¿O podéis seguir a alguien de Instagram? No podéis hacerlo. Ahora mismo es imposible hacerlo. Como mucho, tienen activado algo que va a su cuenta de Twitter, pero vamos, que no. Es decir, les hace falta tener 4 cuentas o 5 cuentas en diferentes empresas para poder comunicarse unas con las otras. No tienen esa opción de estar interconectados de ningún tipo de forma, y más allá de eso, está todo centralizado. Es decir, a la mínima que se caiga Twitter, a la mínima que se caiga YouTube, a la mínima que se caiga Facebook, no hay más. No puedes elegir tú un lugar igual a ese porque ya no existe, ha dejado de existir. Y básicamente funciona así el Fediverso. Como no voy muy bien de tiempo, os vamos a también el Byte.as, que es otra plataforma que básicamente lo que te permite también es escribir. Esta plataforma también forma parte del Fediverso y también está interconectado. Vamos a dejar publicar 50. Bueno, no sé, dudo que esto se publique solo, porque como no le publica sin ningún tipo de cuenta, va a cerrar que es este. Vale, no está. Pero bueno, vamos a... Pero vamos, básicamente ahí eso es una red más que te permite publicar pues artículos y forma parte también del Fediverso. Veis también que el favorito de antes pues me acaba de aparecer por aquí. ¿Y qué es lo bueno que también ahora tiene Peertube? Ya que estamos hablando de todo esto de Mastodon, Peertube, de Pixelfed. Lo bueno que también tiene Peertube ahora es que también soporta streaming. Es decir, está en una fase, en un desarrollo muy inicial, pero ya está funcionando y tiene pinta de que va a estar bastante bien y va a poder competir, pues, obviamente, con el tiempo, con otras plataformas como pueden ser Twitch o YouTube mismo. Así que es una alternativa más que os dejo en vuestras manos para poder compartir vídeos en streaming, porque en general funciona bastante bien. Y al final volvemos siempre al mismo punto. Todas estas cosas son libres realmente. El código lo puedes ver, puedes contribuir. Que no te gusta algo, que no funciona algo, tú mismo le puedes arreglar o echar una mano a la persona que lo ha creado o a la persona que lo ha hecho, que esa persona deja de mantenerlo. Tú puedes continuar ese mantenimiento. Obviamente puede que no tengas dichos conocimientos o que no sepas tal desde un principio y que te cueste, pero tienes
tienes esa opción, tienes esa libertad de decir, yo quiero mi propia instancia, yo quiero mantener mi propio código para esta plataforma, yo quiero que mi plataforma tenga un botón que se comunique con otra cosa, o yo mismo quiero crear mi propia red de Fediverso. Y no tienes nada que te diga, no, no puedes hacerlo porque yo no quiero y porque a mí no me gusta. Y como no me gusta, te voy a vetar y te voy a expulsar de la red. Eso no se puede hacer y eso no ocurre en el Fediverso. Es algo que para mí es de las mejores cosas que tiene este universo, porque al final pues te da libertad, te da mucha libertad y por eso mucha gente pues se está pasando cada vez más a hacer eso y de estas redes sociales como puede ser Mastodon, porque de hecho hay clientes móviles para estas redes sociales, no es que digamos que no existen, ¿no? Se pueden usar en Android, en iOS no estoy seguro si hay cliente, pero en Android por ejemplo si se hay cliente en Android. Voy a compartiros las diapositivas otra vez. Vale. Se entiende lo que sería pixelster. Tenemos los bytes que os he comentado. Tenemos Peer2, que al final pues es eso, es una plataforma que funciona en peer-to-peer y que también tiene cosas muy chulas. Es decir, como se comenta, pues eso, más allá de estar en eso, también tiene hablo del tema del streaming. Y aparte de eso, también puedes descargarte los vídeos directamente. Es comodísima, al final es comodísima. Y otra pregunta que también es muy frecuente, ¿qué necesito yo para tener estas instancias? Es decir, ¿qué necesito yo? Pues necesitas básicamente un dominio y un hosting, como cualquier otra cosa. Hay páginas que ya te ofrecen dichos hostings y que pagas un X al mes y puedes hacer tu propia instancia. Pero si te gusta cacharrear, te gusta conocer más cómo funciona, pues tienes aquí unos enlaces donde puedes pues conocer un poco más sobre cómo montar estas cosas y os invito de verdad a intentarlo. Si es una comunidad, es una buena asociación, probad a montaros una porque merece la pena, ya no solo por la experiencia, sino porque es algo que creo que aporta también conocimiento y es algo que aporta enseñando. Y por último, ¿cómo puedo contribuir en estas redes? Puedes apoyar en el desarrollo, si eres programador, los repositorios son públicos. Puedes unirte a las comunidades y promover ese desarrollo. Puedes promover también el uso de esas redes, ya sea dando charlas, ya sea en colegios, institutos, lo que sea. Aunque sea, dar a conocer, porque eso es algo que yo digo siempre. Cuando somos pequeños o cuando estamos en la escuela, el sistema operativo que nos enseñan es Windows. Nunca nos han dicho que hay una alternativa. Nunca nos han dicho que tú puedes elegir entre, mira, yo quiero Windows, yo quiero Mac o yo quiero GNU Linux. Nunca te han dado esa alternativa. Si te lo hubiesen dado, te podrías seguramente haber dicho, bueno, a lo mejor no me gusta esto, pero me gusta esto, pero no. No te dan esa alternativa y tampoco los medios la promueven. En cambio, si tú le comentas a alguien que existe esto, puede ser que a él no le guste. Es decir, puede ser que no le guste y no esté de acuerdo, pero puede ser que sí. Y puede ser que haya encontrado un sitio en el que se siente mucho más cómodo que en otra red social o que se sienta más identificado con las personas que forman parte de esa red. Y bueno, ya a aspectos económicos también puedes donar dinero a tus instancias favoritas, eso ya es otro tema. Y también puedes, pues eso, enviar sugerencias y enviar bugs, como digo, al final, esto para mí son cosas que sí te hacen caso en comparación con otras grandes que normalmente no te hacen caso porque son, más allá de ser muy grandes, son cosas que les da igual todo, lo que les importa normalmente es el dinero y bueno, si tú estás feliz, pues les da más igual. No les interesa tanto por la cantidad de usuarios también que tienen. Y bueno, eso es todo. En principio eso es todo. No sé si hay alguna dudilla por ahí. Muchas gracias por la charla, Rafael. Estaba muy interesante. Como tú mismo lo sabes decir, es una gran alternativa a las redes sociales convencionales que se usan, ya que actualmente están un poco belicosas de lo que ahora todo es políticamente correcto y a veces por una palabra tan simple como locos pueden
banear la cuenta o te amonestan. A mí personalmente me pasó en Facebook por comentar que estaban locos, que votaban por tal candidato y me mandaron una notificación que no debe decir ese tipo de palabras, menospreciar a la gente. Muchas gracias, Sofía, por tu participación. Una charla, como dije, muy interesante. A la gente también le ha gustado mucho y con todas las alternativas que nos has brindado, me parece muy, muy buena información y agradable saber que no solamente tenemos las redes tradicionales, sino otras aparte que son mucho mejores a mi parecer y que brindan un poco más de interacción de la gente y más capacidad de adaptarse a lo que uno realmente quiere y le gusta. Muchas gracias.